Sumamos a Julio. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta de Julio en su artículo, que nosotros leímos fragmentos y después conversamos con él, es: ¿el kirchnerismo está perdiendo el voto joven? Bueno, primero, Julio, te invitamos a que desarrolles tu pregunta, porque en realidad, si lees el artículo, no lo afirmás, sino te lo preguntás. Es una hipótesis. Las encuestas van diciendo que en algunos distritos, particularmente diría en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia un poco menos, pero en la ciudad de Buenos Aires es bastante acentuado que la mayoría de los votantes de 16 a 25 y 16 a 29 años están indecisos. Me parece que es un indicador fuerte porque hace 10 años ese segmento del electorado votaba mayoritariamente al Frente para la Victoria. Hoy Frente de Todos está teniendo un desempeño aparentemente inferior, por lo menos a esta altura de la campaña. Ahora, la indecisión de los jóvenes, yo creo que tiene algunas razones para que la fundamentan. Hay una insatisfacción muy importante con la situación económica personal de los pibes que están sufriendo altísimo desempleo, los mayores niveles de pobreza, tiene muy poco horizonte por delante en materia económica y social. Y la gran duda es si esto que está pasando ahora se va a acomodar un poco más adelante, más cerca de las elecciones, o si va a pasar algo que sería lo más indeseable para el Frente de Todos, y es que muchos de estos jóvenes no vayan a votar. Porque en Argentina el segmento de 16 a 18 años es optativo, y sabemos que el voto es obligatorio, pero no es de cumplimiento efectivo. Ha pasado en otras elecciones, las de 2001, por ejemplo, doy un mal recuerdo, pero tengámoslo presente, que la concurrencia a votar cayó bastante y cayó precisamente entre los más jóvenes y entre los mayores, que tampoco tienen obligación de ir a votar. Por lo tanto, me parece que la pregunta es válida. Yo no creo que este segmento de jóvenes indecisos vaya a optar por Juntos por el Cambio, porque también tienen mala imagen de los dirigentes Juntos por el Cambio. Mi pregunta es si se van a entusiasmar lo suficiente como para salir a votar o si acaso se van a quedar en casa. Esto también me parece que correlaciona con otro punto, Daniel, y es que se ve, al mismo tiempo que se ve esta cuestión de las encuestas, hay indicadores más cualitativos de que los más jóvenes están menos entusiasmados con la política, por ejemplo, en la militancia universitaria, en los centros de estudiantes, el kirchnerismo, el Frente de Todos, el Frente Todismo, digamos, está teniendo un desempeño inferior al que supo tener. Y la militancia juvenil, que fue tan identitaria para el kirchnerismo hace 10 años, hoy está desactivada. El otro punto, Daniel, para conversar es preguntarse si acaso el actual gobierno del Frente de Todos, el liderazgo del presidente Alberto Fernández, es apelativo de los más jóvenes desde el punto de vista de la retórica, del estilo, que creo yo el kirchnerismo lo hacía bastante bien en su época dorada. Y no sé si hoy el presidente Alberto Fernández está haciendo ese trabajo, ¿no? Bien, está puesta la posición de Julio, que escribió un texto que nosotros destacamos. Se viene el episodio de Cristina, recordando la distribución de computadoras dentro del plan Conectar Igualdad, que era un plan que llevaba adelante el gobierno de Cristina, repartió más de 5 millones de computadoras. Ahora ese plan cambió de nombre y también cambió de administrador. El gobierno de Alberto Fernández decidió ponerle el nombre Juan Amanso, y que administre el plan sea el Ministerio de Educación y no la ANSES como era anteriormente. Y todo el episodio de la mención de elegante por parte de Cristina y la mini polémica que se estableció alrededor de eso. Por lo que me cuentan a mí, el gobierno, el Poder Ejecutivo y las diferentes facciones del gobierno, grupos del gobierno, están preocupados por esta cuestión del voto joven. A mí me acercaron encuestas, que son las mismas encuestas que tiene el gobierno, donde marcan un clima de época que va más allá de la pandemia y más allá de la situación actual. Ahora voy a leer algunos detalles de los estudios de opinión pública que no sé si son creíbles o no, pero sí sé que me consta de que son leídos por el gobierno con atención. Artemio.
Me parece muy sugerente lo que plantea Julio, desde ya que planteado por él, obviamente tiene un tono bien distinto a lo que afirmaron a partir de su posición y su hipótesis algunos periódicos opositores interesados en señalar que el kirchnerismo perdía el voto joven y que no había manera de recuperarlo y que eso obviamente estaba, sin decirlo, marchando hacia la oposición. Por supuesto que yo comparto de que hay una absoluta indiferencia, casi el 75% de los jóvenes, sobre todo los del grupo etario entre 16 y 19 años, es indiferente a la situación política. Es evidente que hay un problema en ese sentido de motivación y de convocatoria a la participación de jóvenes. Algunos son obviamente coyunturales, la pandemia no contribuye a que eso sea posible, la desmovilización siempre atenta para la participación de jóvenes. Por otro lado, también lo señaló Julio, la situación socioeconómica de los jóvenes es particularmente compleja, niveles de desempleo por arriba del 15%, pobreza cercana al 50%, tenemos una distribución del ingreso que si vamos al tramo juvenil es la peor desde el año 2002. No cabe ninguna duda que en términos socioeconómicos hay motivos para el descreimiento. Y también, y me parece muy importante, el estilo del gobierno no es particularmente propicio para la convocatoria a los jóvenes. Ahora, el estilo por el estilo mismo, bueno, es muy probable que el tono monocorde, las formas de interpelación del gobierno no se correspondan con los mejores registros para convocar la participación de jóvenes. Pero creo que lo que falta fundamentalmente es el registro de rebeldía, de alzarse contra los poderes constituidos y plantar una política alternativa como sí la tuvo el kirchnerismo en sus orígenes, sí la tuvo Cristina durante sus dos periodos, en particular el segundo gobierno de Cristina, y a partir de la crisis con el sector agropecuario, me parece que el dramatismo, la convocatoria épica que llevó adelante el kirchnerismo y que fue el sello en el origen, el sello bautismal para una nueva generación de jóvenes participando en política, es evidente que el gobierno no la tiene. Y no la tiene más porque no le parece que es un atributo no tenerla. Ahí creo que está uno de los fundamentos por los cuales hoy es tan evidente que hay una muy baja sintonía, muy baja participación o muy bajo interés de los sectores juveniles para con la práctica política en general, la dirigencia política global, y en particular para con el oficialismo, que es el tema que nos trata. Dicho esto, quiero agregar que a la hora de definir posiciones electorales, la encuesta que yo utilizo como referencia y que me parece muy seria porque, bueno, ha probado su validez en los últimos actos electorales, la encuesta realizada en Provincia de Buenos Aires por la consultora Proyección, muestra que el 37.9% de los jóvenes entre 16 y 39 años votaría al Frente de Todos, el 36.4% está indeciso, un poco Julio señalaba la cantidad importante de indecisos en ese tramo, pero es solo el 19% votaría Juntos por el Cambio, y es muy poca la incidencia de libertarios e izquierda tradicional. ¿Con esto qué quiero decir? Es absolutamente cierto que hay un problema de convocatoria, hay un problema de interés, hay un problema con los jóvenes, el gobierno tiene un registro que no es convocante, la situación coyuntural socioeconómica es muy difícil, pero en circunstancias de toma de decisión electoral sigue siendo el Frente de Todos el que más volumen electoral obtiene entre, vuelvo a insistir, la población bonaerense de 16 a 39 años, en línea general es la población menos envejecida del padrón. Amado. Algunos pensábamos que existía este problema, pero no estaba en la superficie del debate ni político ni de gestión, ¿no? Entonces me parece que la irrupción de ese artículo, centrado en un estudio, lo cual le da mucho más peso, y el tono del mismo, permite abrir una discusión que es muy relevante. No solo en términos, te diría, de nuestro espacio político, es relevante en términos de toda la sociedad. Porque para tratar de no repetirme mucho con Artemio, me parece que estamos asistiendo a un sistema político global en el cual los jóvenes no tienen nada que hacer. Te diría, la gran mayoría de la sociedad no tiene nada que hacer. No, el sistema político global no está convocando a nada a las poblaciones. Y ahí viene una cuestión de
siempre se habla de el desánimo por la política, el descrédito de la política. Yo creo que en el neoliberalismo es una cuestión sistémica y operativa. No es algo que está pasando porque hay malos y malas dirigentes políticos o porque no saben de lo que están hablando, sino que el sistema apunta desde muchas aristas a que la política tenga un rol secundario respecto a las corporaciones en las tomas de decisiones, sobre todo macroeconómicas, y te agregaría geopolíticas. Entonces ahí me parece que hay que interpretar o poner como telón de fondo al estudio de Julio una cuestión que es global y que es de todos los grupos etarios. Ahora, como bien señalaba Artemio, es más potente este impacto en los grupos más jóvenes, porque realmente ¿a qué estamos convocando? ¿A qué estamos invitando al conjunto de la sociedad y sobre todo a los pobres, a los jóvenes? A un mundo en el cual hay cada vez más desigualdad, en el cual hay cada vez un grupito más privilegiado que amplía sus privilegios y cada vez más pobres y más diferencias. Entonces, claramente el sistema político en su conjunto no puede convocar a nada, a ningún joven. Ese diría que es el primer punto que me gustaría compartir o traer a este análisis. El segundo tiene que ver con ya la especificidad del kirchnerismo. Bueno, se llegó al gobierno en el frente de todo diciendo vamos a volver mejores. Quizá lo que se pensaba como mejores no es mejores para grandes grupos de la población, en particular para la juventud. Y ahí hay una política, una retórica orientada a la no rebeldía, la no ruptura con muchas cosas, que se da en lo conceptual, pero también en la estética. Uno lo escucha hablar al ministro Guzmán, por ejemplo, y bueno, si sacamos un empate nos ponemos contentos, piensa, ¿no? A partir de no solo de lo que dice, sino de cómo lo dice. No está invitando a la sociedad y a la población, y en particular a los jóvenes, a ninguna cuestión de modificar algo que si no se modifica va a ser destructivo para la sociedad. Repito, es una cuestión global, pero en Argentina en este momento me parece muy, muy potente. Y tercero, me parece que hay mucho prejuicio y muy poco ganas de escuchar cuando la política dice que va a hablarle a los jóvenes. Lo hace desde esquemas que supone que son. Y en esto, Artemio, creo que fuiste vos, mencionaste lo de los temas de medio ambiente, o Julio, no sé, los temas de medio ambiente y demás que se están preparando desde jefatura de gabinete. Bueno, eso dicen que le importa a los jóvenes. Pero yo te diría que esa es una agenda de clase media urbana. ¿Me permitís, Sí. Amado, algo que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no?